Noticia de última hora. Acabamos de asegurar 75.000 litros de combustible ilegal y 11.000 de pesos en efectivo. Todo vinculado a Alito Moreno, un personaje que vuelve a traicionar al país. Lo que estoy a punto de contar no es un rumor, no es una filtración ni una versión acomodada para titulares. Es una operación federal real, ejecutada bajo riesgo extremo, que expone una de las cloacas más profundas del poder político en México. Si creías que ya lo habías visto todo, escucha con atención, porque esto conecta combustible robado, millones en efectivo y uno de los apellidos más polémicos del país. Les habla Omar García Harfuch, y esta historia acaba de estallar. Hace apenas unas horas aseguramos 75.000 litros de combustible ilegal y más de 11 millones de pesos en efectivo. No en la frontera, no en un cerro remoto, no en manos de un grupo improvisado. Fue en Campeche. Y todo conduce a un nombre que vuelve a sacudir al país, Alejandro Moreno, Alito Moreno. No como chisme, no como acusación política, sino como resultado directo de un cateo federal con fuerzas armadas, fiscales especializados y un riesgo real de explosión que pudo costar vidas. Ese lugar amaneció rodeado de gasolina cruda y corrupción vieja. El aire era pesado, metálico, casi irrespirable. Entramos a un predio cuya ubicación no puedo revelar por razones de seguridad, sabiendo que cualquier error, cualquier chispa, podía provocar una tragedia. Ahí había nafta sin procesar, aditivos altamente volátiles y decenas de miles de litros robados a la nación. A hospitales. A carreteras. Mientras millones de mexicanos pagan cada vez más por llenar un tanque. En medio de ese escenario dormían 11 millones de pesos en efectivo. Billetes sin registro fiscal, apilados como si fueran una caja chica de la impunidad, impregnados del olor del huachicol. Nada de eso estaba ahí por casualidad. El operativo no fue improvisado. Detrás hubo inteligencia previa, una toma clandestina detectada días antes por personal militar y un seguimiento silencioso que cerró el círculo en el momento exacto. Encontramos tractocamiones, autotanques y bombas de trasvase listos para seguir operando. Todo estaba preparado para continuar el saqueo. Pero lo que encendió las alarmas a nivel nacional no fue solo el volumen del combustible. Fue un nombre. Apareció en documentos, facturas y registros, sistemas EMC. Una empresa que, en papel, parecía completamente legal. Pero cuando profundizamos, lo que parecía normal empezó a revelar algo perturbador. El titular de esa empresa era Emilio Gabriel Moreno, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ahí la historia cambió de dimensión. Ya no estábamos hablando solo de huachicol, sino de redes familiares, empresas fachada y triangulación financiera. 11 millones de pesos moviéndose en efectivo mientras el país se desangra. En paralelo, un tráiler fue detenido. No circulaba como cualquier otro. Era escoltado como si transportara oro. Un Chevrolet lo seguía de cerca con 2 personas a bordo. Ninguno pudo explicar su presencia. El chofer tampoco. Nadie logró demostrar que ese combustible tenía origen legal, porque no lo tenía. Mientras los agentes revisaban oficinas, papeles y cuentas, la magnitud del saqueo empezó a dibujarse con claridad. Era una herida abierta que durante años nadie quiso ver. Fue en ese momento cuando asumí el control total del caso. Sin discursos, sin titubeos. Di una orden clara que empezó a circular en todas las áreas federales: aquí no hay colores ni partidos. Aquí hay robo al país. Y toda la red va a caer. Pero esto apenas comenzaba. Si ese día aseguramos 75.000 litros, la pregunta era inevitable: ¿cuántos más se habían robado durante años sin que nadie los tocara? La escena no estaba ligada al narcotráfico tradicional ni a un laboratorio escondido. Ocurría en el sureste, en un estado aparentemente tranquilo. Selva húmeda, mar lento, petróleo profundo. Pero ese día el aire quemaba la garganta. Olía a gasolina sin tratar y a químicos diseñados para engañar motores y sistemas fiscales. Lo que parecía un predio industrial era en realidad un centro de huachicol perfectamente camuflado. Las coordenadas exactas nunca se revelaron, ni siquiera a medios locales. Lo único claro era que el lugar estaba diseñado para mover decenas de miles de litros diarios. 2 bombas de trasvase, 6 tractocamiones, un tanque cilíndrico y un camión especializado operaban con precisión quirúrgica. Todo funcionaba como un reloj. Todo era ilegal. Un monstruo escondido que llevaba tiempo drenando recursos sin levantar sospechas.
Mientras el equipo especializado en materiales peligrosos revisaba válvulas y conexiones, algo llamó la atención. Había demasiado orden. Demasiada documentación. Nada parecía improvisado. Papeles recientes, firmas frescas, sellos digitales. Y un nombre que se repetía una y otra vez en contratos, Sistemas EMC. En ese momento el cateo se detuvo. Ordené una revisión inmediata con la base fiscal. La respuesta llegó rápido y fue contundente. El titular legal de la empresa era Emilio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI en ese momento. El caso dejó de ser técnico. Se convirtió en una bomba política con alcance nacional. Y no era un hecho aislado. Alito Moreno ya enfrentaba procesos activos en la Cámara de Diputados. Existían movimientos claros para retirarle el fuero constitucional. La Fiscalía de Campeche lo señalaba por presunto desvío de recursos, triangulación financiera y abuso de funciones. El combustible robado encajaba dentro de una red protegida durante años. Afuera del predio, el ambiente se volvió hostil. Reporteros intentaban acercarse mientras un helicóptero de reconocimiento volaba bajo. La incomodidad era evidente. Esto ya no era un decomiso más. Era una amenaza directa a estructuras de poder. Un mando militar, al observar los autotanques, murmuró algo que resumía todo: es gasolina del pueblo, nos la roban con sonrisa y fuero. Dentro del inmueble, cada documento confirmaba que el impacto sería mayor. Pero el hallazgo más simbólico no fue un arma ni un cargamento. Fue una pequeña libreta negra. En sus páginas aparecían nombres, montos y rutas anotadas con precisión. Una de esas rutas tenía un destino final claro: oficinas en la Ciudad de México. Mientras las cámaras comenzaban a llegar, alguien en la fiscalía lo dijo en voz baja: esto ya no es solo huachicol, es huachicol político. Y lo que viene va a hacer temblar a muchos. La siguiente orden fue inmediata: localizar y asegurar la ruta del combustible. Ese cargamento no se movía por casualidad. Tenía escolta, destino definido y alguien intentaba reubicarlo antes de que el caso explotara públicamente. Fue en una carretera federal, a las afueras de Campeche capital. Una pipa con logotipos borrados avanzaba lento. No iba sola. Detrás, un Chevrolet gris la seguía con maniobras nerviosas que delataban urgencia. Nuestros agentes ya estaban desplegados. 3 patrullas, 2 motocicletas y drones en el aire bastaron para romper el silencio de la carretera. Y ahí, justo en ese punto, la historia dio el siguiente giro. Las sirenas rompieron el silencio de golpe. El chofer de la pipa intentó una vuelta en U desesperada, torpe, que nunca logró completar. El Chevrolet se detuvo de inmediato. De ahí bajaron un hombre y una mujer fingiendo tranquilidad, pero el sudor les corría por el rostro. El cuerpo siempre dice la verdad antes que la boca. Ninguno pudo explicar de dónde venía ese combustible ni hacia dónde se dirigía. Las preguntas comenzaron a caer una tras otra. Procedencia del hidrocarburo. Nombre de la empresa transportista. Documentación. Rutas. Destino final. No hubo una sola respuesta. Silencio absoluto. La escena rozaba lo absurdo. Horas antes habíamos asegurado 11 millones de pesos en efectivo y ahora teníamos frente a nosotros una pipa completa de combustible ilegal sin un solo papel que la respaldara. Los 3 fueron detenidos de inmediato, el chofer y quienes fungían como escoltas improvisados. Al revisar la cabina encontramos un radio satelital y varios sobres con billetes de alta denominación. Pero lo más inquietante apareció después. Dentro del tráiler había un pase vehicular con firma digital, emitido por EMC Mirroring Systems. Mientras los detenidos eran interrogados, sus versiones empezaron a chocar entre sí. Decían no saber nada, aseguraban ser nuevos, repetían que solo seguían órdenes. Sus teléfonos contaban otra historia. En los chats aparecían mensajes claros, directos, sin rodeos. Hoy sí se mueve, ya está limpio, confirma el depósito y lo saco. Pero hubo uno que encendió todas las alarmas. Un mensaje corto, preciso, devastador: mi hermano ya arregló arriba, no hay bronca, solo no se atrasen. En ese mismo momento, los analistas financieros comenzaron a interceptar información en tiempo real. Depósitos triangulados desde cuentas empresariales, montos que coincidían con movimientos previos vinculados a la red de Alito Moreno. Nada era improvisado. Todo seguía un patrón. Reuní al equipo y lo dije sin rodeos. Estábamos tocando a los intocables.
Y el caso acababa de escalar a un nivel mucho más delicado. Horas después, el análisis profundo de los teléfonos detonó un segundo operativo aún más sensible. El dinero ya no era lo más grave. Lo verdaderamente peligroso era lo que había detrás. Mientras pipas clandestinas cruzaban carreteras sin freno y millones en efectivo se apilaban como fichas de casino en distintos puntos del estado, el México real seguía trabajando bajo el sol, ajeno a la red que lo desangraba todos los días. Conocí el caso de don Rogelio, 63 años, mecánico en una colonia de Campeche. Todos los días limpia piezas con gasolina vieja porque no le alcanza para pagar la nueva. A veces la rebaja con agua para que rinda más. No lo dice con lástima, lo dice con coraje. Él sí paga cada litro. Él sí rinde cuentas. Su hijo trabaja turnos de 12 horas en una gasolinera y recibe cursos para detectar huachicol. Ironías que duelen. A nosotros nos multan por un ticket mal impreso y esta gente se roba hasta el país completo, me dijo con rabia contenida. La red de huachicol en Campeche no solo movía diésel. Movía desigualdad. A kilómetros de ahí, en oficinas climatizadas, las cuentas de EMC Metering Systems seguían generando dividendos, transferencias trianguladas y propiedades. Mientras la mayoría apenas sobrevivía al día a día, cientos de millones circulaban sin freno. Los registros mostraron transferencias cruzadas, propiedades en Polanco y hasta un departamento en Houston. Al mismo tiempo, el hijo de don Rogelio comía en el baño de la gasolinera para no retrasarse en su turno. Esos contrastes parten al país. Y dejan claro que este saqueo no era aislado, era parte de una maquinaria diseñada para enriquecer a unos cuantos mientras millones cumplían reglas que otros pisoteaban. Durante el cateo, una analista fiscal detectó un patrón imposible de ignorar. La empresa reportaba ingresos millonarios, pero no tenía empleados. Entre 2015 y 2019 no pagó nómina, no registró personal, no asumió responsabilidades laborales. Solo números, cuentas y desvíos. EMC no operaba como una empresa real. Era una fachada perfecta. Una tubería de papel para drenar recursos públicos sin dejar huella inmediata. El nombre al frente de esa estructura era Emilio Gabriel Moreno Cárdenas. Ingeniero químico, empresario del sector energético y hermano del senador Alejandro Alito Moreno. En apariencia, un perfil limpio. En los registros, 6 propiedades en la Ciudad de México y otra más en el condado de Harris, en Houston. Las fechas de compra coincidían con momentos clave del ascenso político de su hermano. Demasiadas coincidencias para seguir llamándolas casualidad. Cuando conocí la conexión patrimonial lo dejé claro, aquí nadie opera solo. Pero tampoco nadie está por encima del país. Lo que siguió dejó de ser sospecha y se convirtió en confirmación. Los depósitos ilegales ya tenían destinatarios definidos. La pregunta era directa, ¿quién estaba recibiendo millones del huachicol? La respuesta empezó a revelarse cuando la unidad de inteligencia financiera armó el rompecabezas. El patrón era tan evidente que dolía. Al cruzar cuentas, facturas y rutas, apareció el mismo esquema una y otra vez. Empresas creadas de la nada. Movimientos en efectivo. Depósitos fraccionados para no encender alertas. Cada transferencia terminaba acercándose al mismo círculo. Como un río sucio que siempre regresa al mar. En los reportes internos se repetía una frase que ya no dejaba lugar a dudas, no es un robo común, es una estructura. Y los nombres que aparecían apuntaban directamente a la Ciudad de México. Con cada cruce de información, la red se hacía más visible. No eran errores administrativos ni hechos aislados. Era un sistema aceitado, diseñado para mover combustible robado y dinero ilegal durante años sin dejar rastro inmediato. Y todavía faltaba lo más delicado. El caso de Campeche dejó de ser un operativo aislado y se convirtió en un punto de quiebre nacional. Documentos, chats, rutas financieras y transferencias coincidían con una claridad imposible de ignorar. Para los investigadores ya no había duda. El huachicol no operaba en la sombra por descuido, sino a plena luz, protegido por estructuras políticas, empresas fachada y años de silencio institucional. Con cada prueba sumada, la presión creció. No solo dentro de las fiscalías, sino en el ámbito político. Hubo intentos de deslinde, silencios calculados y movimientos para tomar distancia del caso, pero el expediente avanzó sin pausa. Retroceder habría significado aceptar que durante años se permitió una simulación que drenó recursos del país.
Campeche se transformó en símbolo de algo mayor. Cuando el poder se usa para robar, el daño alcanza a todos. La investigación dejó claro que el huachicol político funciona como una industria paralela. No se trataba solo de pipas o tomas clandestinas, sino de un engranaje donde empresas de papel, omisiones deliberadas y protección institucional permitieron el saqueo sistemático. Seguir el dinero fue la clave. Al cruzar cuentas, facturas y fechas, apareció un patrón repetido una y otra vez: depósitos fraccionados, empresas creadas de la nada y transferencias que siempre regresaban al mismo círculo de poder. El nombre que encabezaba esa estructura era Emilio Gabriel Moreno Cárdenas, empresario del sector energético y hermano del senador Alejandro Moreno. Su crecimiento patrimonial coincidía con momentos clave del ascenso político de su hermano, demasiadas coincidencias para llamarlas casualidad. Ahí quedó claro que nadie operaba solo, pero tampoco nadie estaba por encima del país. El expediente ya no buscaba solo decomisos, sino demostrar cómo el robo de combustible se sostuvo durante años gracias a protección política. Por eso se activaron auditorías, congelamientos de cuentas y seguimientos patrimoniales. El objetivo era impedir que la red se reacomodara y dejar constancia de un modelo de saqueo construido con ambición, silencio y poder. Campeche cerró como una advertencia nacional. El huachicol dejó de verse como un delito periférico y quedó expuesto como un negocio político-financiero. La pregunta ya no era cuánto se robó, sino quiénes lo permitieron. Y con un expediente sólido, hecho de pruebas y no de rumores, quedó claro que esta vez el silencio ya no sería suficiente para ocultar la verdad.